Entonces el ejercicio 22 dice lo siguiente. Una empresa desea mecanizar su línea de producción. En la actualidad, el trabajo se realiza en forma manual por 4 personas que reciben un sueldo de 200,000 al año cada una de ellas. O sea, la empresa lo hace actualmente el proceso manual y le paga a 4 personas 200,000 al año cada uno. La mecanización, dice, implica, la mecanización implica la compra de un equipo que tiene un costo de 500,000 y que se depreciará en línea recta. O sea, el valor de la maquinaria que vamos a comprar, 500,000, se va a depreciar en línea recta y al depreciar eso en línea recta, lo vamos a hacer, va a tener un valor de recuperación de 0, o sea, el valor del activo fijo al final del periodo va a ser de 0 y la vida útil es de 6 años, ¿verdad? La vida útil 6 años. Los costos de operación con la mecanización serán de 55,000. Vamos a tener costos de operación con la mecanización que serán de 55,000 anuales. O sea, los costos de operar puede ser la maquinaria, ¿verdad? Va a ser el valor de 55,000. Para la implantación de sistemas se requiere capacitar al personal a un costo de 200,000, inversión que se recuperará en 6 años en línea recta. Fíjense bien, nosotros vamos a comprar una maquinaria que cuesta 500,000, pero para que los operadores puedan operar dicha maquinaria hay que capacitarlos. Entonces, esa capacitación al inicio del proceso constituye ahora una inversión de carácter diferida. Las inversiones diferidas tienen que ver con todo aquello necesario para la puesta en marcha del proyecto. Entonces, una inversión diferida, por ejemplo, es la capacitación del personal previo a la puesta en marcha del proyecto. Y por eso dice acá, para la implantación se requiere capacitar al personal a un costo de 200,000, inversión que se recuperará en 6 años. ¿Qué significa esto que se recuperará en 6 años por línea recta? Significa directamente que esa inversión que es diferida la vamos a amortizar, ¿ya? Vamos a tener una amortización de la inversión diferida que va a ser de 200,000. El sistema automatizado solo requiere de un operador con un sueldo de 200,000 al año. O sea, solamente vamos a tener un único operador. Entonces va a haber un salario que se va a pagar a ese trabajador. ¿Para qué vamos a comprar la maquinaria o para qué se usa la maquinaria? La maquinaria es que la empresa tiene sus líneas de producción actualmente manuales y en vez de tenerlas manuales, las quiere automatizar. Las quiere automatizar todo el proceso. Eso significa que la empresa trabajaba con 4 trabajadores y que ahora va a dejar de pagarle a esos 4 trabajadores que tenía al inicio. Va a tener que capacitar a un nuevo trabajador y a ese trabajador le va a pagar una cantidad de 200,000 dólares al año. Para comprar el equipo se requiere un financiamiento del 50% del valor del mismo, o sea, este es el préstamo, a una tasa de interés del 15% anual, en pagar en 6 cuotas proporcionales. Óigase bien, la cuota es proporcional, realizando el primer pago al final del primer año, se pagan impuestos del 30% y la TAMAR que utiliza la empresa en su proyecto es del 25%. Determínese por medio de la TIR la conveniencia financiera de la automatización. Ahí me piden la TIR, pero bueno, vamos a calcular todos los indicadores. Solamente me pedían por medio de la TIR.
Entonces vamos a ir viendo los datos que tenemos y tener presente en este proyecto, si ustedes se fijan ahí, no me habla de que va a vender productos y que va a generar ingresos. No, no dice nada de eso. Lo único que dice es que el proyecto es para hacer un cambio de la parte mecánica o de la parte manual a la parte automatizada. Entonces, los costos que yo estoy incurriendo por hacer el proyecto manual, eso va a representar para mí lo que ya dije como un ahorro de costos. Y esos ahorros de costos son los que van a representar directamente los ingresos del proyecto. Lo que me ahorre en costos por automatizar el proceso, eso va a ser el ingreso. ¿Por qué es el ingreso? Porque es lo que la empresa deja de pagar. Todo lo que una empresa deje de pagar es un ahorro de costo. Y los ahorros de costo se consideran como beneficios del proyecto, como ingresos del proyecto. Entonces vamos a irnos ahora a los datos, la tabla que tenemos ahí en Excel, y tenemos lo siguiente. Entonces por acá tenemos, ¿verdad?, los datos del problema. Los datos del problema dice lo siguiente, ejercicio 22 por acá. ¿Ah? Ejercicio 22. Hay 4 trabajadores actuales, el salario es de 200,000, ese es el salario que tenemos. La inversión en activo fijo, o sea, la compra de la maquinaria son 500,000. Su valor de recuperación o valor de rescate o valor residual es 0. Se va a depreciar por el método de la línea recta. La vida útil de esa maquinaria son 6 años. Los costos de operación de esa maquinaria van a ser 55,000. Vamos a tener que invertir en capacitación de personal por 200,000. 200,000 es la inversión que se va a realizar. Recordemos que esa inversión en capacitación representa una inversión en activo diferido. O sea, vamos a tener dos tipos de inversiones. Una inversión en la compra de la maquinaria y una inversión también en la parte del activo diferido. Esa inversión del activo diferido dice que tiene un valor de recuperación de 6 años, o dicho de otra manera, se va a amortizar. Esto de que la vida de la recuperación de la capacitación del personal es 6 años, lo que me está diciendo es que voy a amortizar la inversión diferida en 6 años. ¿Tá? La vamos a amortizar en 6 años. El salario que se le va a pagar al único trabajador capacitado y que se va a quedar ahí operando la maquinaria va a ser de 200,000 al año. El financiamiento del equipo, 50%. La tasa de interés que se presta es 15%. El número de cuotas en el cual se va a pagar el préstamo es 6. El método de cuota es proporcional. El impuesto sobre la renta es 30% y la tasa mínima atractiva de retorno de la empresa es de 25. Ese es de 25. Entonces vamos a construir primero la parte de la depreciación, el calendario de pago, y después nos vamos a venir a la parte del flujo, que es lo que tenemos ahí. Entonces, por acá abajo vamos a construir el método de la línea recta. Vamos a poner el método de la línea recta. Entonces, lo primero acá en esta tabla, recordemos, vamos a poner la depreciación, que ya sabemos que es por línea recta, depreciación por línea recta, y el valor en libro. Recordemos que esos son los dos elementos que son necesarios considerar en la parte de la tabla de método de línea recta, la tabla de depreciación. Entonces, valor en libro, o sea, en el año 0. ¿Cuál va a ser el valor en libros en el año 0? Entonces, el valor en libros en el año 0, igual a irnos donde tenemos el valor del activo, está por acá, son estos 500,000. Está en la celda B6.
El valor del activo está en la celda B6. Acá lo tenemos. Igual a B6. Ese es mi valor en libro. El valor del activo. Entonces son los 500.000. Ahora vamos con la depreciación. La depreciación del año 1. Recordemos que vamos a utilizar método de línea recta. Para el método de línea recta utilizamos una función acá en Excel que se llama SLN. SLN, la función. Entonces vamos a buscar esa función que yo creo que la tengo ya acá directa. Acá está. Recordemos que si no la tenemos ahí, si esa función no está directamente en la entrada, hay que buscar aquí financiera, ¿verdad? Aquí yo porque las tengo usadas recientemente. Como las tengo usadas recientemente, por acá tengo SLN, le doy a aceptar y me pide, recordemos, 3 datos. Me pide el dato del costo, el valor residual y la vida. Entonces vamos a irnos acá, donde tenemos los datos. Me pide primero el costo, que son los 500.000. El valor residual, que por acá, que es el valor de rescate. Tenemos el valor de 0. Y tenemos la vida del activo, donde la vida útil en años dice que es de 6 años. De 6 años. Entonces aquí ya tenemos los datos, costo, valor residual y la vida. Como es línea recta, recordemos que fijamos todos los datos. Fijamos acá, F4, fijamos el B7 también con F4 y fijamos el B9 con F4. Aquí se fija, recordemos, todos los valores. Y entonces ahora que ya fijamos todos los valores, le damos a aceptar y ya tenemos la depreciación del primer año. 83.333.33. Como es línea recta, esta depreciación va a permanecer constante todos los años. Después entonces vamos ahora a calcular el valor en libro. Recordemos que el valor en libro es el valor en libro anterior menos el valor de la depreciación del año. Valor en libros anterior menos la depreciación del año. Entonces eso me queda 416.666.67. Y ahora copiamos, recordemos, la fórmula, las dos fórmulas, tanto la de la depreciación como el valor en libro para el resto de celdas. Copiamos acá y fácilmente podemos observar que la depreciación es la misma todos los años. Y en el caso del valor en libro, recordemos que al llegar al año 6, mi valor en libro tiene que ser exactamente igual al valor residual, y el valor residual que nos daba el problema era de 0. O sea, aquí el valor residual podemos observar, el valor residual, valor en libros del último periodo es equivalente al valor residual que es de 0. Entonces ahí ya tenemos la tabla del método de la línea recta. Ya tenemos construido la tabla de la línea recta. Vamos entonces ahora al abono de la deuda. La parte del método de la cuota proporcional. Recuerden que ahora es cuota proporcional, no cuota nivelada. La cuota a utilizar es cuota proporcional. Entonces lo primero que ponemos es el saldo. ¿Cuál? Entonces el saldo lo tenemos por ahí en una de las tablas, datos de la tabla. El saldo del financiamiento del equipo, que dice que es ¿cuánto? 50%. Fíjense bien que ahora no me dan un monto. No me dan un monto, solo me dicen que es 50%. 50% del equipo. Entonces voy a multiplicar, entonces me queda 50% por, me quedaría el valor del equipo. Y el equipo tiene un valor de 500.000. Entonces, lo que me va a financiar el préstamo es este valor, B14, que es el 50% de ¿quién? De B6. B6 es el valor del activo que vale 500.000.
Lo pongo todo con fórmula, ¿verdad? Hay que ponerlo. No hay que poner, por ejemplo, ahí, como me dice, 50% de 500,000. Cuidado, me ponen acá, ¿verdad? Me ponen acá ya de un solo 250,000. No, hay que ponerlo con fórmula. Todos los datos del flujo se deben de dejar con fórmula. Los datos es lo que tengo que tener cuidado. Tener aparte los datos y conforme los datos aquí en las tablas voy poniendo fórmula. Entonces ya efectúo ahí y podemos ver que me aparece 250,000. No significa que me va a dar diferente, pero por ahí después yo voy a pedir algo al final. Ya voy a pedir algo al final donde solamente tenga que cambiar un dato en la tabla de datos. Y al cambiar un dato en la tabla de datos ya me cambia todo automáticamente. Si ustedes acá me ponen 250,000 escrito, cuando yo les pida hacer un cambio, no lo va a aceptar, ¿tá? O les va a dar una respuesta, pero no va a ser la correcta. Entonces, lo más conveniente es de que aquí en este dato lo dejen con una fórmula que provenga de los datos que están dados desde el inicio del problema. Por eso es importante poner los datos aquí al inicio. ¿Cuáles son todos los datos con los que voy a trabajar? Ya se ponen todos los datos y después voy construyendo las tablas. Entonces ya tengo acá el saldo. Recordemos que como es cuota proporcional, ahora lo primero que se calcula es la cuota, perdón, el abono a la deuda. Es lo primero que se calcula. Entonces esto va a ser igual. El abono a la deuda es simplemente el monto de la deuda, que es este valor, ¿verdad? Ese valor, el monto de la deuda, entre, en este caso, el plazo en el que se va a pagar la deuda. Por aquí tenemos el plazo de pago de la deuda, número de cuotas anuales, que es el plazo, son 6, entre ese valor. ¿Ya? Entre ese valor. Entonces, pero recordemos que este valor del abono a la deuda va a permanecer constante. El abono a la deuda es el que va a permanecer constante. Y como va a permanecer constante, entonces podemos fijar los datos. Vamos a fijarlo con F4, tanto el saldo como vamos a fijar también el plazo. Entonces fijamos esos dos valores. Fijamos esos dos valores, me queda 41,666,67. Fijo aquí. Bueno, después copio mejor para el resto de celdas. Ya tengo el abono a la deuda. ¿Qué es el interés? Recordemos que el interés es el saldo, que es este valor, multiplicado por la tasa de interés. La tasa de interés, por acá la tenemos, la tasa del 15%. Y recordemos que la tasa de interés va a permanecer fija. Esta tasa que está en la celda J13 va a permanecer fija, va a permanecer constante. Y fijamos acá F4. Le doy Enter y me queda 37,500. Ese es el interés del primer periodo. Ahora vamos con la cuota. La cuota sale del abono a la deuda más el interés. Recordemos que estamos con método de cuota proporcional. Abono a la deuda más el interés. Ya tenemos la cuota y el saldo va a ser igual al saldo anterior menos el abono a la deuda. Entonces eso me queda 208,333,33. Ya tengo los datos de la primera columna del primer año. Entonces ahora copio los datos para el resto de años. Veamos ahí las fórmulas. Y observamos, ¿verdad? El abono a la deuda es el mismo todos los años. El mismo todos los años, los intereses vienen disminuyendo. Recuerden, acá los intereses van a disminuir en una cantidad que va a ser la misma. La cuota en este caso viene disminuyendo también.
y el saldo va a ir disminuyendo hasta llegar aquí al valor de 0. Recordemos que en el saldo me tiene que quedar 0. Fíjense bien que los intereses o la cuota disminuyen siempre la misma cantidad. Si ustedes calculan la diferencia entre el valor del interés del año 1 con el interés del año 2, hay una diferencia de aproximadamente 6.250. ¿Ya? 6.250. Si a los 37.500 le resto 6.250, me queda 31.250. Si a estos 31.250 le resto 6.250, me queda 25.000. Si a los 25.000 le resto 6.250, me queda 18.750. Y así sucesivamente. Lo que disminuye un año en cantidad de intereses lo va a disminuir el resto de años. Por eso es que este método se llama método de cuota proporcional. Y lo mismo sucede en la cuota. Este valor 79 menos este 72 va a disminuir 6.250. Ya la cuota va a disminuir la misma cantidad todos los años. Entonces ya tengo por acá el monto de las cantidades que voy a pagar de intereses y el abono a la deuda. Entonces ya tengo esos dos. Vamos entonces ahora a ver la parte del flujo. La parte del flujo. Entonces nos vamos al flujo. Y en el flujo tenemos ahora ahorros de costo. ¿Ya? Ahorros de costo. Entonces recordemos que dije que este proyecto no hay ingresos y que los ingresos simplemente iban a estar determinados por el ahorro de los costos que normalmente se incurren en este proyecto. La empresa trabaja de manera manual, pero ahora lo va a hacer de manera automatizada o de manera mecánica, y que por ende se va a ahorrar el costo del salario de los trabajadores que tenía con anterioridad. ¿Cuántos trabajadores tenía? Tenía un total de 4 trabajadores y le pagaba a cada uno 200.000. O sea que se va a ahorrar en costo la multiplicación de estos salarios. Entonces el ahorro en costo a partir del año 1 va a ser igual al valor de 4, ¿verdad? Que son los 4 trabajadores, multiplicado por el salario de cada uno de ellos. Esto, como es la misma cantidad todos los años, entonces lo voy a fijar. Entonces le damos F4 acá y F4 por acá. Entonces queda fijado. Se ahorra la empresa 800.000 en concepto de salario de trabajadores. Eso es lo que se va a ahorrar. 800.000 en concepto de salario de trabajadores. O sea, ya no los va a pagar. Va a pagar ahora una cantidad menor que más adelante lo vamos a poner. Entonces, este es el ahorro de costo. Este es como mi ingreso. Recuerden, todos los ahorros de costo representan ingresos. Costos operativos. Costos operativos, por acá lo dice, son 55.000 por año. Se va a hacer igual a esta celda E10, que van a ser los costos de operación. Y esos costos son anuales. Entonces lo voy a fijar. Estamos acá, F4, 55.000. O sea, tengo, copio para el resto de celdas y tengo que son 55.000 por año. La depreciación del activo fijo. Depreciación del activo fijo. Eso lo tenemos en la tabla de depreciación. Entonces nos vamos igual. Vamos a ir a ver la tabla de depreciación, la depreciación del primer año. Y aquí tengo la depreciación del primer año, que son 83.333.33, que es la del año 1. Y que ustedes se fijan ahí que es la misma todos los 6 años. 6 años es la misma depreciación. Entonces le damos ahí Enter y ya tenemos ahora los 83.000. Copiamos para el resto de celda y nos quedan los 83.333.33. Y ahí ya tenemos la depreciación.
Vamos ahora con la amortización. Recordemos que dije que cuando hay una inversión diferida, las inversiones diferidas se amortizan. Amortizar significa dividir el valor del activo diferido durante la vida útil del proyecto. ¿Ya? Durante la vida útil del proyecto. Entonces, ¿cuánto es la inversión diferida? Es lo que vamos a invertir en capacitación de personal. Esto va a ser igual a la inversión diferida, que son los 200.000, que es lo que vamos a invertir en capacitación de personal, entre el valor de la vida del proyecto. O lo que dice aquí, vida de recuperación. O sea, eso es lo que vamos a amortizar. Entonces, entre 6. Lo que dura normalmente el proyecto, 6 años. Entonces, la amortización es como una depreciación lineal. Por eso el problema hablaba de depreciación lineal, decía, se hacía de manera lineal. Entonces, lo que hacemos es dividir el monto de la inversión diferida, lo dividimos entre la vida útil del proyecto y eso es lo que se va a ir amortizando cada año. Entonces, tengo la amortización de cada año. Todo esto va a permanecer constante durante la vida del proyecto. Entonces la amortización va a permanecer constante y me queda 33.333. Esa es la depreciación. Fíjense ahí que queda constante. Si yo sumo estos 33.000, ¿verdad? O agarro estos 33.333.33 y lo multiplico por 6, eso me da exactamente el valor de la inversión en capital de personas. Inversión en capacitación de personal. Entonces aquí tengo la amortización. La amortización, insisto, se saca de la inversión diferida. Recuerden, ahí hay que tener cuidado cuáles son las inversiones diferidas. Compra de patente, compra de licencia, compra en este caso de la parte de los derechos de autor, la parte de la marca, los gastos pagados por adelantado antes de que comience a operar el proyecto, los gastos notariales. Tengo también en este caso la parte de la capacitación de personal, etcétera, ¿verdad? Derechos aduanales, incluso la publicidad que se hace antes de que comience a operar el proyecto. Todo eso son inversiones diferidas y que se deben de amortizar, ¿verdad? Así como lo estamos haciendo ahorita. Ahora vienen los gastos por salario. Aquí voy a ponerle gasto por salario, ¿verdad? El gasto por salario, recordemos que el gasto por salario solamente se quedó un nuevo trabajador, que es el que capacitaron para operar la maquinaria. Salario 200.000. Un trabajador nada más es el que va a quedar operando la maquinaria y se le va a pagar la cantidad de 200.000. Entonces, fijamos ese valor con F4 porque va a ser el mismo valor todos los años, 200.000. 200.000 por año. Tengo ya el gasto por salario. Los intereses, me voy a los intereses, y en los intereses voy a ir a traer los intereses de la tabla del método de cuota proporcional. Por aquí tengo el interés del primer año, 37.500. Copié ese valor. Por eso pongo aquí F igual a F36. Vamos a subir al flujo de caja, vamos a ver el flujo de caja. Y ahí miramos F36, que es el interés del primer año. Son los intereses traídos de la tabla del préstamo. Se me queda 37.500 y copio para el resto de celdas que me van a aparecer el resto de intereses. El último interés es 6.250. Lo podemos visualizar por acá. Interés del último periodo, 6.250. Por acá lo tenemos. Entonces ahí ya tenemos los intereses. Entonces ya tengo todos los datos que voy a considerar para calcular la utilidad antes del IR.
Ya puse los ahorros de costo, que son ingresos, los costos de operación, que es un costo, la depreciación del activo fijo, que es un gasto no desembolsable, la amortización de la inversión diferida, que también es un gasto no desembolsable, los gastos por salario, que es un gasto, y el interés, que también es un gasto. Entonces, esto me va a quedar igual. El ahorro de costo, recordemos el ingreso. A eso le voy a restar todos los costos, menos el gasto operativo, menos la depreciación, menos la amortización, menos el gasto por salario, menos los intereses. Ya con eso tengo para calcular la utilidad antes del IR. Ya con esa condición voy a calcular la utilidad antes del IR. Doy ahí Enter y tengo la utilidad del primer año. Entonces copio la fórmula para el resto de celda y ya tengo los intereses de, perdón, ya tengo la utilidad antes del IR de los 6 años. Ya tenemos la utilidad. Ahora que ya tenemos la utilidad antes del IR, entonces pasamos a calcular el impuesto sobre la renta. Entonces, impuesto sobre la renta. Recordemos que el impuesto sobre la renta es la utilidad antes del IR multiplicado por el impuesto sobre la renta, que aquí tenemos es 30%. Esa tasa, recordemos que va a permanecer constante y que por tanto la debemos de fijar. La tasa F11 por B18. Ya tengo la tasa de interés, pues ya tengo, perdón, el interés, el impuesto sobre la renta del primer año y copio para el resto de años. Los intereses, los impuestos sobre la renta, perdón. ¿Ya? Entonces, impuestos sobre la renta para todos los años. Vamos con la utilidad después del IR, que es la utilidad antes menos el impuesto sobre la renta. Queda 273.583.33. Ese es el impuesto sobre la utilidad después del IR. Y ahora copio para el resto de celdas. Ya tenemos la utilidad después del IR para el resto de año. Ahí ya tenemos entonces hasta ahí la utilidad después del IR. Ahora viene poner la parte de los ingresos y egresos no afectos de impuestos. Recordemos que los ingresos y egresos no afectos de impuestos son aquellos que no se les va a calcular impuestos y que por ende, pues algunos de ellos ya los tenemos en la parte superior del flujo. Entonces, depreciación del activo fijo. ¿Cuál? Depreciación del activo fijo es este mismo dato, 83.333. Lo copiamos para el primer año y copiamos para el resto de celdas, que va a ser el mismo, ¿verdad? El mismo que está acá, ¿verdad? Si ustedes se fijan acá para el año 2, aquí tengo en la celda G7 y lo que tengo en la celda G7 es exactamente la depreciación. Esta sería la celda H7, la celda que tenemos ahí I7, que son los datos que están en la depreciación, los datos de la depreciación. La amortización, entonces la amortización es lo mismo que tenemos en la parte superior, a los 33.000 y copiamos para el resto de celdas. Valor de rescate. Valor de rescate va a ser igual al valor de rescate del problema, que por aquí lo dice que es de 0. Abono a la deuda. Entonces nos vamos al abono a la deuda, nos vamos al flujo de caja. Flujo de caja, abono a la deuda, aquí tenemos el del primer año, 41.666.67. Ese es el abono a la deuda del primer año. Y copio para el resto de celdas. Préstamo.
El préstamo es solo lo que recibimos en el año cero. Ese préstamo, por acá lo tenemos, es el saldo, los 250.000. Ese es el préstamo que estamos recibiendo, 250.000. Y la inversión, que aquí tengo que totalizar la inversión fija más la inversión diferida. Sería la suma de las dos inversiones. La suma de las dos inversiones. Este valor más el valor de la inversión en capital de personal. Y ya con esto tengo todos los datos del flujo para calcular el flujo neto de efectivo. Vamos ahora a calcular el flujo neto de efectivo ya con todos los datos que tenemos por ahí. Ya hemos puesto la depreciación, amortización, valor de rescate, abono, préstamo y la inversión. Nos queda calcular entonces el flujo neto de efectivo. El flujo neto de efectivo va a ser igual, recordemos, a la utilidad después del IR menos la depreciación, le sumamos la depreciación, aquí se suma, más igual, decíamos la utilidad más la depreciación más la amortización. Estos dos se suman porque son gastos no desembolsables, más el valor de rescate que se suma, menos el abono a la deuda que se resta, más el préstamo, porque hay una entrada de dinero, menos la inversión, porque constituye una salida de dinero. Recuerden, se suman lo que constituyen entrada y se resta lo que constituyen salida. Los únicos dos que constituyen salida aquí son el abono a la deuda y la inversión. Son los únicos dos. El abono a la deuda y la inversión constituyen salida de dinero. Son los que se restan. Entonces aquí me va a quedar menos 450.000 el primer año, el año cero, y copiamos la fórmula para obtener el flujo neto de efectivo, ¿verdad? Sumábamos la utilidad, sumábamos la depreciación, la amortización, sumábamos el valor de rescate, le restábamos el abono a la deuda, le sumábamos el préstamo y le restábamos el valor de la inversión para obtener estos datos de los flujos netos de efectivo. Aquí voy a calcular el acumulado, que eso me va a servir para el periodo de recuperación. Lo voy a hacer como lo expliqué la última vez. Entonces aquí me queda igual al menos 450.000, que es el negativo del año cero. Y aquí voy a empezar a acumular. Entonces recordemos que para acumular digo el negativo del año cero, le sumo lo que he recibido, lo que he generado del año 1. He generado del año 1. Entonces ahí me queda 101.416 negativo. A esto le sumo ahora, o sea, ya copio la fórmula para la otra celda y aquí ya me queda positivo. Si nosotros miramos entonces que el periodo de recuperación empezamos negativo con los 348.000 del primer año de flujo, normalmente me queda todavía un déficit de 101.000. En el segundo año recuperamos 352.000, pero como había un déficit de 100.000, me queda 251.000. Ya me quedó positivo. Eso significa que la inversión la recupero en el segundo año. Entonces voy a poner eso por aquí. Recuperación 2 años. La TIR, me pedían la TIR, ¿verdad? Creo que era el indicador ahí que me pedían para evaluar el proyecto. Entonces, la TIR no necesito calcular la tasa mínima atractiva de retorno más que para después compararlo. Entonces, calculemos la TIR acá. Me queda FX, le buscamos la TIR y entonces en la TIR vamos a obtener, le damos a aceptar y me pide los valores.
¿Cuáles son los valores para la TIR? Recordemos, ponemos en el flujo desde el año 0 hasta el último año. Desde el año 0 hasta el último año. Eso nos va a quedar, le damos a aceptar y me queda un valor de la TIR de 75.89%. No puedo decir si se acepta por el hecho de que no tengo en este caso cuánto es la TAMAR mixta. Entonces vamos a calcular la TAMAR mixta. TAMAR mixta acá. Este préstamo, este 50%, hay que recordar que solamente es para el financiamiento del equipo. Pero yo tengo dos inversiones, se me había escapado acá. Yo tengo dos inversiones. Una que es el equipo, la otra que, perdón, inversión en capacitación de personal. Entonces, este monto de 50% es solo para el equipo, pero para calcular la TAMAR mixta tengo que considerar las dos inversiones. Realmente que aquí tengo que poner los valores. La institución financiera me va a financiar el 50% del préstamo. ¿Dónde está ese monto? Es este que está acá, estos 250.000. Eso es lo que me va a financiar la institución financiera. ¿Ya? 250.000. ¿Cuánto va a aportar el inversionista? Bueno, tengo que ver cuánto es la inversión total. La inversión total, recordemos que va a ser igual. Vamos a poner la inversión total. La inversión total va a ser lo que me da la inversión fija más la inversión en capacitación de personal. Eso es la inversión total. O sea, la inversión total son 700.000. Y por tanto, el inversionista va a aportar la diferencia, que va a ser entonces la inversión total menos los 250.000 que va a aportar la institución financiera. ¿Ya? Ahora sí. La institución financiera me va a prestar 250.000, que aquí incluso lo tengo del método de cuota proporcional. Inversión total es lo que voy a invertir en el equipo más la inversión en la capacitación de personal, que son los 700.000. Y por tanto el inversionista va a aportar 700 menos los 250, 450. Ahora sí voy a calcular el porcentaje de aportación. Porcentaje de aportación, 450.000 entre 700.000. 64.29. La institución financiera va a ser igual los 250.000 entre los 700.000, que es el total, 35.71. Sumado estos dos valores, me tiene que dar el 100%. Ahí tenemos el 100%. Tasa del inversionista. Entonces, la tasa del inversionista, la TAMAR, 25%. Tasa de la institución financiera, la tasa del préstamo. Entonces, tasa del préstamo, la tasa de interés, 15%. Y ahora la TAMAR mixta va a ser igual la multiplicación del porcentaje de aportación por la tasa de interés. Y me da 16.07. En el otro caso me va a dar 35.71 por el 15%, me queda 5.36. Y que sumado esos dos valores, me da 21.43. La suma 21.43. Esa es la TAMAR mixta. Entonces ahora sí ya puedo compararla con lo que me dio la TIR. La TIR me dio, de acuerdo a los cálculos que hicimos, 75.89 y la TAMAR da 21.43.
Entonces aquí, ¿qué podemos decir? La TIR mayor que la tasa mínima atractiva de retorno, por tanto, el proyecto se acepta. La VAN, recordemos, para calcular la VAN, eso me quedaría PNA, le doy a aceptar, la tasa, que es la tasa mínima atractiva de retorno, que es la de 21.43, y el valor, recordemos que en el valor voy a poner los valores del año 1 hasta el año 6. 1 al 6, no incluyo el del año 0. Primero puse la tasa, después el valor, los valores del año 1 hasta el año 6, le doy a aceptar, y por acá le sumo el del año 0, que es este dato, ¿verdad? Sumo el del año 0. Y ya tengo ahora el valor de la VAN. La VAN queda 696.621.88. Ese valor de la VAN, o valor actual neto o valor presente neto, es mayor que 0, perdón, mayor que 0, y por tanto el proyecto pues también se debe aceptar, ¿verdad? Por tanto, el proyecto se acepta. Ya tengo el valor de la VAN. Ahora que ya calculamos el valor actual neto, procederemos a calcular la relación beneficio-costo. Para esto, primeramente tenemos que calcular el flujo de beneficio y el flujo de costo para calcular los BPN de cada uno de ellos y posteriormente calcular la relación beneficio-costo. Entonces vamos a calcular los beneficios primeramente. Entonces vamos a tener igual, vamos a sumar todos los beneficios en el flujo de caja. Los beneficios en el flujo de caja tendríamos el ahorro de costo más tendríamos el valor de rescate más el préstamo. Esos tres elementos constituirían lo que son la suma de todos los beneficios del proyecto. Entonces ya tenemos el del año 0 y copiamos la fórmula para obtener los datos de los siguientes años, del 1 hasta el 6. Ahí tenemos los datos. Ahora nos quedarían 800,000 desde el año 1 hasta el año 6. Vamos ahora con los costos. Calcular la sumatoria de todos los costos. Entonces la sumatoria de todos los costos va a ser igual. Vamos a sumar acá los costos de operación más los gastos por salario más el interés más el impuesto sobre la renta más el abono a la deuda más el monto de la inversión. Recordemos que aquí no metemos dentro de este cálculo ni la depreciación del activo fijo ni la amortización de la inversión diferida, porque recordemos que en el flujo se suman y se restan. Entonces, a la hora de hacer los cálculos de los beneficios o los costos no se toman en consideración. Entonces, eso nos daría que el valor total de los costos sería equivalente a 700,000 para el año 0, ya que coincide exactamente con el monto de la inversión. Después copiamos la fórmula para el resto de años, del año 1 hasta el año 6, y tenemos los resultados de los costos de los diferentes años.
Una vez que ya tenemos estos costos, pasamos a calcular el BPN de los beneficios, que va a ser igual. Nos vamos a la función para el cálculo de BPN o BNA. Le damos a aceptar. La tasa es la del 21.43, que es la que estamos usando. El valor, recordemos, vamos a poner del año 0 hasta el año, desde el año 1 hasta el año 6. Y después le damos o le sumamos el valor del año 0. Entonces, sumamos 250,000 y nos da que el BPN de los beneficios son 281,747.63. De la misma manera, pues vamos a hacer con el BPN de los costos. Entonces nos vamos a la función BNA, le damos a aceptar la tasa que es del 21.43, el valor de los costos del año 1 hasta el año 6, le damos a aceptar y solo le agregamos más el del año 0. Eso nos da 2.122.125.75. Ya tenemos el BPN de los beneficios, el BPN de los costos. Ahora voy a calcular la relación beneficio-costo. Entonces, esto va a ser igual. Entonces, vamos a tener por acá BPN de los beneficios entre el BPN de los costos. Le damos Enter. Y nos queda que la relación beneficio-costo es de 1.33. Por tanto, podríamos decir que la relación beneficio-costo mayor que 1 y por tanto el proyecto se acepta. Entonces, tanto el indicador, ¿verdad?, de la TIR como la VAN, como la relación beneficio-costo, podemos observar que coinciden, ¿verdad? Son la TIR mayor que la TAMAR, la VAN mayor que 0, la relación beneficio-costo mayor que 1, por tanto, el proyecto se acepta. Recordemos lo que dijimos anteriormente, ¿verdad? Si por cualquiera de los indicadores, cuando los flujos de caja, en este caso, son flujos normales, entonces la TIR, la VAN y la relación beneficio-costo nos van a dar el mismo resultado. O sea, el proyecto se va a aceptar para cualquiera de las condiciones. Ya si el flujo no es convencional, o sea, un flujo que va a estar variando, entonces muchas veces no va a coincidir los tres indicadores y por tanto se utiliza el indicador de la VAN. Entonces, con esto finalizamos el ejercicio número 22 de la guía que estamos resolviendo.